Bueno, en la clase 25, que si no me equivoco es la séptima de Java, eh, vamos a ver modificadores, diagrama de clases, composición, herencia, herencia múltiple, polimorfismo, sobrecarga y clases y métodos abstractos. Montón de temario teórico, así que cuadernito al lado con lapicera para tomar apuntes. Bueno, primero vamos a repasar lo de la clase pasada. La clase pasada vimos los condicionales, los comandos de repetición, array y encapsulamiento. Bueno, en los condicionales teníamos el condicional simple, el comando del condicional es el if, la condición siempre en Java va entre paréntesis, y si fuera una sola instrucción no necesito las llaves. Si hay más de una instrucción, si adentro del if tengo un bloque de instrucciones, el bloque lo marco con las llaves. Así que si necesito preguntar si algo es verdadero nada más, utilizo el condicional simple es esto. Si A es mayor a B, hago tal cosa o tales cosas, muchas cosas, todo encerrado entre llaves. Si necesito un condicional alternativo, uno que tenga dos condiciones por verdadero, hago este bloque de instrucciones. Por falso, hago este otro, tengo el condicional doble, ¿sí? Que tiene el else. Entonces, fíjense cómo las llaves cierran en el else. Si, entre paréntesis, tal condición, abro llave, cierro, pongo todas las instrucciones por verdadera. Si no, abro llave, pongo todas las condiciones por falso, cierro. Condicional doble o alternativo. El condicional múltiple, tenemos dos condicionales múltiples, el switch y el else if. El else if es de la familia del if. Si tal condición es verdadera, tal cosa. Si no, puedo hacer otra pregunta dentro del si no. Si tal otra condición es verdadera, hago esto. Si no, puedo repetir muchas veces un else if. Es decir, un condicional del tipo else if va a tener un solo if, un solo else y puede tener muchos else if. Entonces, si A es menor a 0, hago tal cosa. Si no, si A es igual a 1, hago tal. Si A es igual a 2, hago tal otra. Si A es igual a 3, si no, hago tal cosa. Este else se va a ejecutar cuando sean falsos todas las condiciones anteriores. El del if y el de todos los else if. Si todas esas son falsas, se viene a ejecutar el else. Después tenemos el switch, que es parecido al de JavaScript, donde pregunto por una expresión. Si esa expresión es igual a tal valor, si es igual a X, ejecuto este código de bloque y salto. Y salto y me voy al final del switch. Si este valor es igual a este otro, es igual a I, ejecuto este bloque de instrucciones y salto. Y el default es, si no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ejecuta esto. Es muy similar al else if. No se olviden del break. El break para saltar al final del switch. Si no, va a terminar ejecutando todas las líneas. Bueno, y después, dentro de los condicionales, tenemos el operador ternario de Java. El operador ternario de Java es fácil. Pongo la condición entre paréntesis y un signo de pregunta. Si esta condición es verdadera, va a ejecutar esta expresión. Si no, dos puntos. Si no, va a ejecutar esta otra condición. ¿Para qué utilizamos un operador ternario? Para escribir menos. Para que en una sola línea poder hacer un condicional. Un condicional que me ocuparía, perdón, que me ocuparía 5 líneas,
lo hago en una sola línea. Y los programadores nos gusta escribir menos. Lo que tienen que tener en cuenta cuando usar un operador ternario, que no se complique demasiado la interpretación de este condicional a la vista del programador. Si esto resulta ser algo demasiado complicado, volvamos al condicional tradicional. Es decir, si es sencillo, sí, utilizamos un operador ternario. Si no, hay que mirar, hay que investigar a ver si nos conviene este o el condicional común. Bueno, después, dentro de los comandos repetitivos, tenemos, como siempre, el for y el while. El for lo usábamos cuando sabíamos la cantidad de repeticiones que teníamos que ejecutar. Y el for tiene eh, tres elementos. Tengo que indicar una variable en qué valor inicia, tengo que indicar cuándo termina de repetir y tengo que indicarle el incremento. Entonces puedo decir, eh, defino int i igual a 0. Empieza con i igual a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que i sea menor o igual a 10. Y incremento de A1. Entonces, si va de 0 hasta 10, va a ser 11 repeticiones incrementadas de A1, así que va a ser 11. Bueno, y el while, también similar al de JavaScript, es para hacer repeticiones que dependen de una condición. Mientras esta condición es verdadera, ejecuto este bloque de código que está encerrado entre llaves. Tengo que tener en cuenta dentro del while, poner una condición para salir del while. Si pregunto si A es mayor a 0, bueno, tengo que ver, dentro del while variar de alguna condición, de alguna forma variar la variable A, el contenido de la variable A, o leyéndolo por teclado, o incrementándola, no sé, pero acá adentro tiene que ir cambiando el valor de la condición para que no se haga un loop, una ejecución infinita y cuelgue la máquina. Bueno, y después teníamos los arreglos. Podíamos, ¿qué era un arreglo? Era un tipo de dato compuesto. En vez de tener muchas variables de tipo entero, por ejemplo, en vez de tener 4 variables de tipo entero, que una variable contenga el 10, la otra el 20, el 30 y el 40, creaba un arreglo que era una variable compuesta donde contenía los 4 números. En Java, los elementos de un arreglo tienen que ser del mismo tipo. Así que digo que este tipo de dato, esta variable es un arreglo, acá me está indicando entre corchetes que es un arreglo de números enteros. ¿Cuántos números enteros? Los que le indico acá. Y lo defino por extensión, le digo qué valores tiene. Podría decirle que que este tipo de dato es un arreglo entero de 3 dimensiones y después podría ir leyendo los datos y almacenándolos en la posición. Nunca sobrepasarme de lo que lo definí. Si digo que es de 4 elementos, nunca intentar cargar un dato en la posición 4, 5, 6 o las posiciones negativas porque Java me tira una chorrera de errores, me corta todo. Eh, bueno, esto si fuera, por ejemplo, un tipo de dato entero, si fuera un array de caracteres, lo definiría así, diría que cars es un arreglo de string y entre llaves almacenaría los strings. Por ejemplo, este arreglo contiene también, de casualidad, no es que de casualidad también contiene cuatro elementos, donde el elemento en la posición 0 es Volvo, en la 1 BMW. Acuérdense que siempre los arreglos empiezan en la posición 0.
Si quiero acceder a una posición, lo indico entre corchetes, digo cars, corchete, en la posición 2, lo que me va a mostrar, si esta es la posición 0, 1, 2, me va a mostrar for, o si quiero modificar este valor, le digo a cars en la posición 2, asignarle fiat. Entonces me reemplaza este valor por fiat. Entonces puedo definirlo de 4 de longitud y lo que me va a hacer, me va a reservar 4 espacios y después puedo ir leyendo y almacenando datos en los 4 espacios de mi arreglo, las 4 posiciones de mi arreglo. Pero nunca insertar, no puedo agregar datos como podía en JavaScript, no puedo hacer un append fuera de estas posiciones. Si yo lo defino de 4 posiciones, va a morir de 4 posiciones en Java el arreglo. Una de las formas, hay muchas formas de recorrer un arreglo. Una podría ser con un for, el for tradicional, hay varias formas. Con el for tradicional, una forma podría ser decir que i es de tipo entero, empieza en la posición 0 y se va a mover hasta la longitud del arreglo, así que si tiene 4 le digo i desde 0 hasta i menor a 4, así que va a ir desde 0 a la posición 3. Y incrementar i en 1 y mostrar por pantalla el elemento del arreglo. Así que la primera vez mostrará Volvo, en la segunda vez mostrará BM, Ford y Mazda. Bueno, esto es de repaso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ay, me alegro, 30, me había asustado, había muy pocos. Llegaron tarde. Bueno, profe, buenos días. ¿Qué No tal, tenía Germán? internet, así que estoy con Ah, el celular y los datos. Por eso es que tardé en ingresar. bueno, bueno, después mira ay, me parece que hacemos eco. Mira la grabación y practica lo que vemos en el día de hoy. Bueno, Lo estaba viendo lo que explicó y lo entendía la parte de las sí, pero en iteraciones, algún el while, momento vas a el necesitar else. meter dedos en el código, meter las manos en Sí, el sí, sí, código al y hacer la escribir práctica, sí. cosas y en el celular no podés. Bueno, eh, Alejandro se equivocó. Bueno, seguimos. Sí, eso de repaso. Y hoy vamos a ver muchos temas importantes, así que lápiz y papel y a escribir y a preguntar. Anímense a preguntar eh, porque hay muchos temas importantes que después por ahí es más difícil aprenderlos solos. Bueno, esto de repaso de la clase anterior. Bueno, los tipos de datos, los elementos de JavaScript pueden tener un modificador, puede ser, por ejemplo, una variable, le puedo decir que es privada. La clase pasada vimos tipos de datos privados. Pueden ser privados, por default, protegidos o públicos. Eh, Java eh, defiende el encapsulamiento de los datos. Cuando yo defino una clase, por ejemplo, las clases que vimos, la clase punto, la clase fracción, que los datos sean privados a esa clase. Y si yo quiero acceder a alguno de los elementos de esa clase, hacerlo mediante los métodos get y set. No accederlos directamente y modificarlos. Entonces defino los atributos, los defino como privados y los métodos los defino como públicos. ¿Para qué? Para poder acceder a los métodos, ya sea desde la misma clase, desde el mismo paquete. Ahora hoy vamos a ver qué es una subclase o de otro paquete. ¿De qué habla? De los paquetes
yo puedo crear, este es el proyecto, uno de los proyectos que vamos a ver hoy es el de herencia. Bueno, yo dentro de un proyecto puedo crear varios paquetes. Eh, Hasta ahora vimos con un solo paquete, pero a ver si tengo ah, DAO persona, a ver si lo encuentro. ABCD. DAO persona, a ver, ¿ven? Tiene tres paquetes, donde en el paquete de interfaz guarda todo lo que tenga que ver con las interfaces de este proyecto, todo lo que es las consultas de JDBC los guarda en este paquete y todo lo que tenga que ver con patrón DAO, con acceso a base de datos, lo guarda en este paquete. Entonces, después con proyectos grandes tenemos que organizar los datos de alguna manera. Entonces, estos son los paquetes de mi proyecto. Nosotros por ahora vimos con un solo paquete acá. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, una variable privada, que es la que veníamos usando en una clase, lo puedo acceder solamente desde la misma clase. No lo puedo acceder desde el mismo paquete, ni desde otro paquete, ni desde una subclase que ahora vemos tiene que ver con herencia. Una variable, o una función, si yo la defino pública, lo puedo acceder desde la misma clase, lo puedo acceder desde el mismo paquete, desde una subclase o desde otro paquete. Desde todos lados de mi proyecto voy a poder acceder a algo definido como público, ya sea un método o sea un atributo, o una variable o una función, todas los puedo acceder desde cualquier lado. Entonces acá, si defino una variable de tipo pública, estoy rompiendo el encapsulamiento que Java promueve. Por ejemplo, yo estoy dando, ya saben, Python en otro curso, y Python lo que tiene que defiende la flexibilidad de los datos. Entonces, todos los datos son públicos. Desde todos lados puedo acceder a todos lados. No define nada privado. Es más, no existe la forma de definir algo privado. La inventa con algún artilugio, pero no existe un tipo de dato privado público. En cambio, Java sí, muy estricto con esto. Bueno, entonces, el, el tipo de dato por default, es decir, si yo no le defino si es privado, si es público, si es protegido, no le defino nada, toma que el tipo de datos por default. Entonces, en ese caso puedo acceder desde la misma clase y desde el mismo paquete. No puedo acceder desde una subclase ni desde otro paquete. Esperen que explico qué es subclase, porque si no van a decir de qué está hablando la profe. Vamos a ver qué es una subclase rápido, adelanto y después volvemos. Acá, cuando yo hablo de herencia y me doy cuenta que la clase alumnos, el administrativo y el profesor tienen datos en común, lo que hago es crear una clase persona, que es una clase padre, y estas clases heredan de la clase persona. Entonces, esta es la clase padre y estas son las subclases de esta clase. Quiere decir, cuando defino alumnos, voy a decir que hereda todos los atributos y los métodos de persona y a su vez tiene un dato más que es la comisión y notas y trabajos prácticos, pero todos los datos de persona y todos los métodos de persona los tiene heredados, los contiene. Un administrativo también tiene todos los datos de persona más, por ejemplo, número de legajo, puesto, y el profesor también hereda todos los datos de persona y a su vez tiene, en vez de tener un curso con un alumno, tiene una lista de cursos y tiene también un número de legajo. Sí, entonces, esta es la clase padre y estas son subclases de esta clase. Entonces, esto es subclase. Vuelvo para donde estábamos. Así se entiende de qué hablaba.
Bueno, entonces, si yo defino un dato protegido, lo puedo acceder desde la misma clase, desde el mismo paquete y desde una subclase. No sé por qué dice sí, no. No. Yo desde una subclase puedo acceder a los datos de la clase padre sin tener que llamar los métodos, porque en realidad siempre puedo acceder a los datos de una clase. Nada más que o los accedo directamente como en público o los accedo mediante métodos, que los métodos sí son públicos. Defino los datos privados y los datos privados y los métodos públicos. Entonces, en realidad siempre puedo acceder a un dato, pero a través de métodos, no así muy de forma desprolija. Bueno, entonces dijimos que un dato del tipo protegido puede acceder a datos eh, de la clase padre, eh, no puede acceder a clases de otro paquete. Acuérdense que era paquete. ¿Se acuerdan que era paquete? ¿Qué dije que era paquete? Es como si fuera una Es carpeta. como si fuera una carpeta, esa es la que les mostré acá. Claro. Claro. En el proyecto persona tengo 3 paquetes que, como dijeron ahí, son carpetas, en realidad donde yo voy organizando cosas. Entonces, desde la clase de DAO persona, podría acceder a alguno de los datos de estas clases que son de otros paquetes. Tengo que mirar, depende del... si definiera público, podría acceder a datos de otros paquetes. Si no, todos los demás no me dejan. Bueno, esto en cuanto a modificadores. Bueno, y ahora diagrama de clases. ¿A qué les hace acordar esto? A Hola, las hola. bases de datos, A base las de datos. relaciones. Nosotros en base de datos vimos el diagrama entidad-relación, era el de base de datos. Bueno, el diagrama entidad-relación está basado en el diagrama de clases. ¿Qué quiere decir? Yo en mi proyecto empiezo a definir clases, ¿sí? Defino la clase película, la clase género, la clase calificación y voy programando. En un diagrama de clases, una clase, ya lo habíamos visto en el Tamagotchi, ya vimos este esquema. Una clase se representa con un rectángulo con 3 divisiones. En la primera pongo el nombre de la clase, en la segunda pongo los atributos, en la tercera pongo los métodos. Eh, y esta clase está relacionada con esta otra clase que contiene 2 atributos, con la clase de género que contiene 2 atributos. Y esta clase está relacionada con la clase calificación que tiene estos 2 atributos y tiene que tener un par de métodos más. Y nada más que no están escritos. Bueno, entonces esto es un diagrama de clase. ¿Para qué me sirve? Para entender lo que estoy haciendo. Si a mí me entra un trabajo y me dicen, vos encargate de programar todo lo que tenga que ver con esta clase. Bueno, te paso el diagrama de clases completo y te digo, vos te ocupás de esto, de esta parte nada más. Tu clase se va a llamar de tal forma, va a tener estos 2 atributos que tenés que, eh, ¿cómo se dice? Respetar este nombre, no me podés llamarlo CAPAC, CAP, tenés que reemplazar, tenés que, ay, se me volvió a bueno, respetar este nombre de atributo, este otro nombre de atributo, tenés que programar un método que se llame de esta forma, con esta y disponible en mayúscula. Vos tenés que ocuparte de programar esta parte. Tu compañero se va a ocupar de programar esta parte. Yo me voy a ocupar de programar esta. Tu otro compañero de esta. Entonces, después, en un momento, unimos todo y todo queda funcionando.
porque cada uno respetó lo que estaba en el diagrama de clase. Entonces, cuando yo desde película llame al método, si tal sala está disponible, yo lo llamo confiada que ese método existe y ese método existe y hace lo que tiene que hacer. Si todos respetamos el diagrama de clases, después cuando unamos lo que hice yo, lo que hizo tal persona, lo que hizo el compañero, cuando unamos todo en un proyecto, queda todo funcionando. Bueno, avanzo. Bueno, dentro del diagrama de clases, las relaciones con las otras clases significan cosas. La flechita significa una cosa, la flechita con un rombo significa otra, una flechita hueca pero con triangulito. eh, Esta flechita significaría herencia. Bueno, vamos a ver qué significan todas las flechitas. Bueno, entonces, la flechita que contiene un rombo relleno es la composición. Por ejemplo, nosotros programamos la clase punto en el plano la semana pasada. Programamos el punto en el eje, en los ejes cartesianos X e Y, que tal punto está ubicado en tal posición X y en tal posición Y. Bueno, yo ahora puedo programar la clase rectángulo donde cada elemento es un elemento de tipo punto, de esta forma. Tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo dos puntos, bueno, me salió feito, un punto que está en esta posición Y en esta posición X, y otro punto que está en esta posición. Esta era la posición, perdón, sí, en el cuarto, en X igual a 4 y Y igual a 1, tengo este punto, así que este punto que lo llamo P1 está en la posición 4,1. Y este punto que lo llamo P2 está en la posición 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí eso es un 4. Bueno, entonces esta está en la posición 1,4. Bueno, esto lo vimos la clase pasada. Bueno, ahora, si quiero crear la clase rectángulo, le tengo que dar dos vértices de mi rectángulo. Le digo que este rectángulo, este, está formado por estos dos puntos. Entonces, la clase rectángulo va a tener dos atributos que son el punto P1 y el punto P2. Y yo ahí ya podría calcular, por ejemplo, el perímetro. ¿Cómo calcularía el perímetro? O la superficie. La ¿Cómo suma de todos los lados. Perfecto. ¿Y cómo calcularía la longitud de los lados? Restando entre puntos. Punto final menos Restando punto entre inicial. puntos. Entonces tendría que averiguar qué punto es este. ¿Qué punto es este? El P3. Eh,
4, 4. Es el 4, 4. ¿Y qué cálculo hiciste? No, miré las coordenadas. Bueno, yo ahora tengo que programar, así que le voy a tener que decir a Java cómo calculo el punto P3 y cómo calculo el punto P4. Ay, cualquiera dice. ¿Y cómo calculo el punto P4? El punto P3, ¿qué dato te tiene? ¿Cómo te diste cuenta que era el 4, 4? ¿Te diste cuenta que era el 4, 4? Por las coordenadas que tenía. Sí, dale. Pero ¿Y qué si no cálculo se ve hiciste? gráficamente y están los ¿Cómo? puntos, si no se ve la gráfica y están los puntos cardinales, Sí. al sumar los puntos, se puede establecer el mayor de X comparando y el mayor de Y y dejarlos fijos. Me perdí. ¿Y para qué? Si uno no tiene la gráfica y únicamente tiene la lectura de los puntos P2 y Sí, P1, sí. puede hacerlo mediante comparación dejando el mayor valor. El punto X para P1 y P2 es 4, entonces el P3 va a quedar en 4. El punto más grande en la coordenada ahí entre P2 y P1 es 4, así que para P3 se le va a asignar el punto 4 para la componente I. No, me parece más fácil. ¿A alguien se le ocurre otro método para calcular el punto P3? Tomás el X de P1 y Y de P2. Me dice P1, voy escribiendo y ahora lo pienso. P1, el X de P1 como primer elemento, el X de P1 y el Y de P2, ¿me dijiste? Sí, esas coordenadas. Sí, este me resulta más cómodo. Y el Y de P2. Tenga los puntos que tenga, yo de esta forma me doy cuenta cuál es el punto P3. Y este punto P4, ¿qué valor sería? El 1, 1. ¿Qué valor sería? ¿Cómo calculo este valor, este punto? Al revés, el X de P2. Bueno, el X de P2, P2 punto X, sí, Y el Y de P1. y el Y de P1. Bueno, tengo los puntos. Ay, tengo los puntos. ¿Y ahora cómo sigo? Necesito saber, dije, perímetro y superficie. Ya tengo los 4 puntos. Logré tener esto. ¿Cómo sigo? No estoy muy torpe. Tengo mouse nuevo y todavía no lo manejo. P1, P3 dije, este era P2 y este P3. Bueno, ¿cómo calculo el perímetro? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, profe. Gracias. Me estaba asustando. Vimos en la clase pasada un método que me calculaba la distancia entre dos puntos. Cualquier dos puntos que yo le marcaba en los ejes cartesianos tenía una función que me calculaba la distancia.
Bueno, entonces ahora me queda calcular la distancia entre P1 y P3. Voy a tener este lado y voy a calcular la distancia, por ejemplo, entre P3 y P2 y voy a tener este otro lado. Y después para calcular el perímetro, ¿qué le digo? ¿A qué va a ser igual? Hola. El perímetro, ¿qué A era la el suma de los lados. perímetro? A la A suma de L por los... 2 más Ahí está. L2 por 2. Gracias. L, 2L Y 2L, ¿no? más 2, ese es un 2, 2L2. Listo, ahí tengo el perímetro. Y si quisiera calcular la superficie, Lo multiplico. lo multiplico. Bueno, vamos a programar esto ahora. La superficie sería a L por L2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Voy a mostrar que en la clase rectángulo voy a utilizar una clase que programé la clase pasada, que es la clase punto. Y voy a utilizar los métodos y los atributos de la clase punto. ¿Sí? Sáquenle una... Ay, acá. Sáquenle una foto al dibujito este que se me va... Se me borra porque vamos a programar esto. Con el celu o imprimen la pantalla o sáquenle una foto. Bueno, y vamos a intentar programar esto, ¿sí? Entonces, donde vamos a definir la clase rectángulo que va a utilizar la clase punto. Podría haber creado una clase que tuviera los 4 puntos o podría haber o lo que voy a hacer mejor es utilizar la clase que vimos la semana pasada de la clase punto. Entonces, el rectángulo, la clase rectángulo va a estar formada por 2 puntos y cada uno de esos puntos es un tipo de dato compuesto que a su vez está compuesto por otros 2 puntos. Entonces, por ejemplo, voy a definir P1 y P2, donde P1 es un objeto de la clase punto y P2 es también de la clase punto. Entonces, no voy a usar una clase de este tipo, sino voy a definir algo de esto, donde cada atributo de mi clase rectángulo sea un punto. Entonces, eso, cada elemento de mi clase rectángulo, cada atributo va a ser un tipo de dato compuesto. En nuestro caso, era el punto 4,1 y el 1,4. Bueno, vamos a programar esto. Me voy a Java, a NetBeans, cierro el lado persona que les mostré que era un paquete. Y le cambié el nombre a la clase que teníamos la clase pasada si utilizo el mismo proyecto. Creo que se llamaba punto en el plano el proyecto y yo le cambié el nombre y le dije geometría. ¿Saben cómo cambiar el nombre a un proyecto? Botón derecho con el mouse. Botón derecho, rename, le digo que tal clase le cambie el nombre. Y cambia todo. Le digo, cambia todo y renombra todo. Y después, si me queda algo
con distinto nombre, si este paquete me quedó con distinto nombre, le dicen que lo fabrique de nuevo, que haga un refactory, y que cambie el nombre del proyecto. Y lo cambia en todos lados, hasta en los comentarios. Si en un comentario digo que mi clase era clase punto en el plano, revisa hasta los comentarios y le va a cambiar que ahora se llama geometría. ¿Sí? Yo cancelo todo esto. Entonces, bueno, en el proyecto anterior que le cambié de nombre, donde tenía creado la clase punto, y en el programa principal tenía creado hasta acá fue la clase pasada, donde definimos 2 puntos y probamos el método distancia al origen y la distancia entre 2 puntos. Bueno, ahora voy a crear una clase, voy a programar la clase rectángulo, donde el objeto R, que es de tipo rectángulo, lo cree con estos 2 puntos que acabo de crear. Entonces voy a crear un rectángulo con los puntos P1 y P2 y voy a decirle que me muestre por pantalla el método perímetro de este rectángulo y el método superficie de este rectángulo que acabo de crear. Y esto lo tengo que definir. ¿Dónde lo defino? Bueno, ¿qué hice? Dentro del mismo paquete de geometría donde tengo creado punto, creé la clase rectángulo. La clase rectángulo acá arriba. La clase rectángulo, tengo un problemita, una obsesión con los espacios y con los comentarios. Bueno, no importa esa. Bueno, mi rectángulo va a estar formado por 2 atributos, P1 y P2, donde cada uno de ellos es de la clase punto. P1, el objeto P1 es un objeto de la clase punto y el punto P2 es de la clase punto. Entonces, en toda clase de Java puedo crear más de un constructor. Por ejemplo, puedo crear un constructor que me cree un rectángulo y no defina los atributos, no inicialice los atributos, creo el, el, el constructor rectángulo que no hace nada, un constructor sin parámetros que no hace nada, y puedo crear un constructor rectángulo que reciba 2 objetos de la clase 1, que reciba el punto 1 de la clase punto y el punto 2 de la clase punto, y se lo asigne a los atributos. Esto ahora, en 2 minutos, vamos a ver que esto, que Java me permite crear 2 métodos con el mismo nombre, que se llama sobrecarga. Por la propiedad de sobrecarga puedo crear 2 métodos, o en este caso 2 constructores de una clase con el mismo nombre, y lo único que tiene que variar son los tipos de datos. Este, por ejemplo, no recibe ningún dato, y este otro recibe 2 datos de tipo punto. Podría crear otro constructor con un solo punto, podría crear, ¿sí? ¿Cómo va a ser desde el programa principal para darse cuenta desde geometría? ¿Cómo se va a dar cuenta acá? Cuando yo le diga crear un rectángulo, ¿cómo se da cuenta a cuál de los 2 constructores rectángulos tiene que llamar, si se llaman igual? Pregunta. Si yo llamo al constructor rectángulo, ¿cómo se da cuenta
¿Cuál de los dos tiene que ejecutar? Porque le pasa los argumentos. Claro, por la cantidad y tipo de argumentos. ¿Sí? Si acá lo llamé con dos argumentos de tipo punto, miro todos los constructores de rectángulo a ver cuál tiene dos parámetros de tipo punto. Ah, el que tengo que ejecutar es este. Sí, este no. Este lo llamaré cuando en algún momento llame al rectángulo paréntesis paréntesis. Cuando llame al constructor rectángulo paréntesis paréntesis, el que tengo que ejecutar es este. Bueno, esto se llama sobrecarga. Esto lo permite Java. Permite crear dos métodos con el mismo nombre, pero tengo que tener distinto tipo de parámetros, distinta cantidad o de distinto tipo. Podría crear otro rectángulo con dos valores enteros y el método, el constructor que acabo de crear es distinto de esto por más que tenga dos atributos. ¿Por qué? Porque estos son dos atributos tipo punto y este otro que creé son dos atributos tipo entero. Entonces, evalúa la cantidad de parámetros y los tipos de datos que recibe y es el método que va a ejecutar. Bueno, vuelvo. Bueno, vamos acá. Entonces, creo la clase rectángulo, que acá fíjense, dice que pertenece al package geometría. Este es el paquete geometría. La clase geometría que es el principal, está dentro del paquete geometría en minúscula. Rectángulo está dentro del paquete geometría y si abro punto, no lo tengo abierto, la clase punto está dentro del paquete geometría. Bueno, entonces le digo que los puntos P1 y P2 son de tipo de dato punto. Estoy utilizando otras clases. ¿Sí? Entonces estoy usando la relación composición. Rectángulo está compuesto de dos atributos de tipo punto. Entonces la flechita que tenga un rombo relleno quiere decir que está compuesto de otras clases que tengo ya definidas en mi proyecto. Vuelvo al... Bueno, entonces voy a programar, aparte de los dos constructores, voy a programar el método perímetro. ¿Qué tipo de dato me va a devolver? ¿Qué tipo de dato me va a devolver el método perímetro? Me debería devolver. Pregunta. ¿Hay alguien ahí? ¿Un flotante? Claro, un número con decimales. Un perímetro, cuando yo dibujo el cuadrado, puede no estar en el punto 4, 1 y 1, 4. Y el perímetro me va a dar entero. Puede estar en el punto 3.5 y 4.2. Entonces, si vamos a pensar en todos los rectángulos que puedo armar, los lados pueden ser de tipo flotante, la longitud de cada uno de los lados. Así que el perímetro puede ser de tipo flotante y lo mismo que la superficie. Entonces le digo que el método perímetro no necesita parámetros porque no necesita parámetros para calcularlo.
Hola, hola. No va a necesitar parámetros para calcular el perímetro porque va a calcular el perímetro entre estos dos puntos, entre tal punto y tal punto de mi eje cartesiano. Entonces, con estos dos puntos va a calcular el perímetro. ¿Cómo va a calcular el perímetro? Si ven en la foto, yo que le saqué foto al celular. ¿Se acuerda que hicimos cómo calcular los demás puntos? Calculé el punto P3 y P4 y le dije que cree un nuevo punto que esté formado por lo que me dijeron ustedes, por P1 punto, y como no puedo utilizar el atributo de la clase P1, ¿por qué? Porque lo definí como privado. Uy, miren, la profe se equivocó acá. ¿Qué hizo la profe? ¿Qué errorcito tiene acá? ¿Te falta el modificador de acceso, profe? Claro, nunca le dije qué tipo de datos punto. Es de tipo privado, justo en la clase donde estaba explicando estos datos, este tema. Siempre voy a intentar que los atributos de mis clases sean privados. A ver si en punto como lo tengo. Claro, en punto lo puse privado y en rectángulo me lo había olvidado. Bueno, si pongo los datos de tipo privado, ¿cómo accedo a estos atributos desde otra clase? Como no puedo acceder directamente porque está encerrado, no tengo visibilidad, no puedo ver qué valor tiene X y qué valor tiene Y, lo que hago es crear un método que sea, tráeme el valor X, un método que sea público, tráeme el valor de X, y lo que hace es me retorna este atributo. Y después me creo, por ejemplo, otro método que sea tráeme el valor Y, y lo que va a hacer es devolverme el atributo Y. Entonces, estos son los métodos que utilizo. Perdón, cerrame la puerta porque muero congelada. No, después, si le vas a abrir al perro, ciérrame la puerta, que hoy estoy en el patio y muero, si me quedo callada, que me congele, chicos. Bueno, entonces, en la clase punto no me acuerdo si yo lo había creado estos dos métodos, pero necesité tener creados estos dos métodos para poder acceder a los valores X e Y desde la nueva clase que voy a utilizar esta clase. Entonces le dije, el punto P3 está compuesto por el punto P3, ¿qué va a ser? Va a ser un nuevo punto, crea un nuevo punto, donde el valor X sea el valor X del punto 1 y el punto Y de mi nuevo punto va a ser el valor Y del punto 2. Después calculé el punto 4 y después empecé a calcular el perímetro. Entonces le dije, el perímetro es 2 veces la distancia entre los puntos P1 y P3 más 2 veces la distancia entre el punto P1 y P4. Entonces ahí calculo estas dos distancias por un lado y le sumo las otras dos distancias por el otro. Entonces ahí puedo calcular el perímetro de mi rectángulo. Lo calculo y retorno el valor de ese cálculo que acabo de hacer.
Y el método superficie va a devolver también, va a ser de tipo público, va a devolver un valor con decimales, un valor flotante. No va a necesitar parámetros el método superficie. ¿Por qué? Porque va a calcular la superficie entre el rectángulo que se forma con estos dos puntos. Entonces, hace lo mismo, crea dos puntos nuevos y calcula las distancias, y lo que hace es calcula, por ejemplo, la distancia vertical, calcula un lado y el otro y le dice, bueno, la superficie es lado por lado 1 por lado 2. Entonces hace el cálculo y retorna ese valor de la superficie. Y después, desde el programa principal, llamo, ¿lo estoy complicando mucho? Después, desde el programa principal, llamo al método de la clase rectángulo, que se llama perímetro, y lo muestro, y llamo al método de la clase rectángulo, que es superficie, y lo muestro por pantalla. Entonces, si mis puntos estaban creados en el punto 4,1 y el otro punto era el 1,4, ejecuto, acá, ejecuto, Profe, ¿podría ver el método de distancia entre puntos? Que no recuerdo. ¿Qué hacía? sí, Por favor. punto. Calculaba acá. Acá. Te lo paso. Calculaba la raíz cuadrada entre el triángulo que está formado por dos puntos. Está bien. Sí, sí, la clase En jueves. la clase del jueves, y el viernes en la de repaso lo volvimos a ver. Está bien. Gracias, profe. No, la del viernes no la vimos, en la del jueves. En la del jueves lo que hicimos para calcular la distancia entre dos puntos era la hipotenusa del triángulo. Nada más que acá mi triángulo es chato y hago demasiados cálculos. Ay, Está Leo, bien. Sí, un me segundo. confundía eso. Bueno, esta es la distancia entre dos puntos. Lo tienen se los bajé al Drive este ejercicio. Está retando el perro. Bueno, entonces ejecuto y el programa, espérenme cachito, geometría acá. La clase pasada habíamos hecho esta parte, la primera, creamos dos puntos, calculábamos la distancia al origen, la distancia entre dos puntos, y ahora lo que hago es, creo un objeto de la clase rectángulo, el objeto R es de la clase rectángulo, y le digo, crea un rectángulo con estos dos puntos que creé anteriormente. Y después le digo, calcula el perímetro y calcula la superficie. Ejecuto. Bueno, estas dos son del método anterior. Después acá calcula la distancia entre dos puntos. Y acá me calcula el perímetro. ¿Se acuerdan que estaba en la posición 4,1 y 1,4? Así que tenía 3 por un lado, 3 por el otro, 3 por el otro lado y 3 por acá. Entonces 3, 6, 9, 12, está bien, el perímetro es 12, y la superficie era de 3 por 3, 9. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que aprendimos a hacer? Aprendimos a
utilizar en una clase nueva como el rectángulo, decir que un rectángulo está formado por dos clases que creé antes. Hasta ahora siempre usábamos, en una clase usábamos tipos de datos de Java. Ahora lo que estamos usando que un dato nuevo es un tipo de dato que yo acabo de crear. P2 es de tipo punto que creé el jueves pasado. El atributo P1, el tipo de dato no es ni string, ni flotante, ni entero, ni booleano, es el tipo de dato que yo acabo de crear. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, la clase rectángulo está compuesta por la clase punto y el dibujito es una flecha con un rombo. Entonces, vuelvo para atrás un segundo. Acá tengo que empezar a prestar atención qué significan las flechas. Hay más datos de qué significa cada una de las flechas. El rombo lleno es una cosa, el rombo vacío es otra cosa, la flecha es una cosa y la flecha hueca es herencia. Bueno, todo esto si quieren seguir investigando, lo tienen en el Drive, en el apunte de 111.000. En el apunte de 111.000, que está todo explicado perfecto, el diagrama de clase que está en la hoja 62, empieza a explicar todo lo que es el diagrama de clases y empieza a explicar qué significa cada uno de las relaciones entre las dos clases. ¿Qué diferencia hay entre el rombo lleno y el rombo vacío? Ay, perdón, me fui muy... la agregación es el rombo vacío. La composición, a ver, esperen un segundo. Téngame paciencia. ¿Qué significaba el rombo lleno? ¿Qué significaba la composición? ¿Qué significaba el rombo vacío? Ahora vamos a ver herencia, la flechita con el triangulito hueco. ¿Y qué significa la flecha? La flecha sin especificar si es rombo o si es rombo lleno, rombo vacío. Bueno, acá están todas las explicaciones de las relaciones. Si me excede la capacidad del curso explicar todas las relaciones, pero ustedes lo que tienen que lograr entender es un diagrama de clases. Si acá si miran la clase película, uno de sus atributos va a ser algo de tipo género. Va a ser un tipo de dato que va a ser compuesto. Y uno de sus atributos de película va a ser la calificación, que es otro tipo de dato compuesto, es otra clase que acabo de crear. El país de origen también va a ser otro de los atributos de la clase película. Y acá en elenco, también una película va a tener muchos, va a tener un elenco de personajes y cada uno de ese elenco va a tener un personaje y un rol y bueno, entonces en película voy a tener, perdón, un segundo.
no sé cómo hace, pero abre las puertas y se infiltra mi perro. Bueno, entonces tengo que poder entender un diagrama de clase que me van a dar para trabajar. Me van a decir, vos ocupate de esta parte y yo tengo que entender qué es lo que tengo que programar. Bueno, sigo avanzando. ¿Cómo venimos con el horario? Me queda poco tiempo y está la parte más interesante. Bueno, entonces, sobrecarga, ya habíamos hablado. ¿Qué era la sobrecarga de métodos? La sobrecarga en Java, lo que significa, en cualquier lenguaje, sobrecarga de métodos, lo que significa que puedo definir muchos métodos con el mismo nombre, siempre que todos tengan distintos parámetros. Por ejemplo, puedo crear el constructor punto de esta forma, sin parámetros, que lo inicialice los valores, y el constructor punto que reciba dos parámetros X e Y que cree el punto con estos valores. Entonces, sobrecarga quiere decir que permite que dos métodos tengan el mismo nombre. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, y ahora herencia. Ya vimos algo de herencia. Entonces, ¿para qué utilizo la herencia? Para reutilizar código. Si yo me cansé de crear el alumno y el administrativo y ahora tengo que crear el profesor y otra vez tengo que definir que un profesor tiene un DNI, un nombre, un apellido, un celular, un mail, una dirección, ¿sí? Ya me cansé, digo, no, acá algo tengo mal, estoy repitiendo mucho código. Ah, mira, lo que tendría que haber creado era una clase persona con todos los datos típicos de persona sin especializarme en los datos especiales que tiene un alumno ni un administrativo. Pienso en la persona en general y después le digo, la clase alumno va a heredar de la clase persona. ¿Y qué va a heredar? Va a heredar todos los atributos de la clase persona y los métodos. Entonces, solo me queda trabajar con los atributos especiales de alumno que no tengo almacenado en persona. ¿Qué atributos se imaginan que guardo en alumno que no está guardado en una clase persona común? ¿Qué otro atributo le podría cargar aparte de nombre, apellido, DNI, que sea especial del alumno? Hola, hola. ¿El curso donde pertenece? El curso al que pertenece el alumno. El administrativo por ahí podría tener el número de legajo. Y el profesor podría tener también el número de legajo, pero no se lo puedo el número de legajo poner a persona porque no todas las personas tienen un número de legajo. Así que esos datos los pongo en las clases hijos. Lo pongo en administrativo y lo pongo en profesor, pero alumno no tiene por qué heredar legajo, así que me quedan acá. Bueno, y el profesor, aparte del legajo, podría tener una lista de cursos. Yo, por ejemplo, doy 3 cursos. Entonces no tengo un solo curso, tengo una lista de cursos. Entonces ahí, este sería mi diagrama de clases, donde tengo la clase persona, de la cual heredan 3 clases. Alumno, administrativo y profesor heredan de la clase persona. Y a su vez, tengo 2 tipos de alumnos, los que vienen de ingeniería y los que vienen de la parte técnica, que tienen otros atributos distintos de alumno. Por ejemplo, en el atributo de ingeniería, tendrá una especialización en ingeniería que es distinta a los datos que tiene un técnico. Entonces, ahí puedo decir que ingeniero hereda de la clase alumno, que a su vez hereda de la clase persona. Entonces, estando en ingeniero, en la clase ingeniero, heredo todo lo de alumno y todo lo de persona. Entonces,
voy a tener atributos de nombre, apellido, DNI, qué sé yo, todos los de persona más todos los de alumno. Lo mismo que en técnico. Y sus atributos especiales que diferencian un alumno ingeniero de un alumno técnico. Administrativo no tiene subclases. La clase padre se llama superclase. Y las clases hijos se llaman subclases. Entonces, cuando hablábamos acá, cuando hablábamos de subclases, estábamos hablando de las clases hijas. Estábamos hablando de herencia y las clases hijas. Vuelvo para adelante. No se me mareen. Estoy acá. Bueno, entonces digo que desde la clase padre a las clases hijas lo que voy haciendo es ir especializándome y cada vez estoy haciendo cosas más detalladas, más especiales. Y yendo desde las clases hijos a las clases padres, lo que estoy haciendo es yendo a la generalización. Bueno, ¿para qué utilizo herencia? Lo utilizo para reutilizar código y trabajar menos. ¿Qué reutilizo? Reutilizo los atributos y reutilizo los métodos de la clase padre. Y me dice que para definir herencia usamos la palabra clave extend, donde digo, por ejemplo, que la clase alumno extiende de la clase persona. La clase administrativo extiende de la clase persona. Un segundo, no se me vaya. Bueno, entonces, no me pasé largo. Entonces, para definir herencia, por ejemplo, defino la clase persona que tiene como atributos documento, nombre y apellido. Creo el constructor de la clase persona y creo el método para mostrar por pantalla los datos de persona. Esto en la clase persona. Después digo que la clase alumno, creo la clase alumno y le digo que hereda, que extiende de la clase persona. Entonces voy a utilizar todos estos atributos más este nuevo que es especial de alumno. Entonces, alumno ahora va a tener 3 atributos más el cuarto que es especial del curso, del alumno. Entonces, cuando llamo al constructor de alumno, le digo, créame un alumno con el documento, con el nombre, con el apellido y con el número de curso. Entonces, con estos datos, ¿qué hace? Llama. El método super es el método constructor de la clase padre, así que acá está llamando a la clase persona con 3 parámetros. Le está diciendo, asignale a los atributos de persona estos 3 datos, el número de documento, el nombre y el apellido. Y al atributo de esta clase asignale curso. Entonces, un alumno me va a quedar formado por estos 4 atributos. ¿Qué palabras clave estaba usando para la herencia? Estaba usando el extend, donde decía que el alumno extiende, hereda de la clase persona,
Y por otro lado, cuando defino el constructor de la clase hijo, lo que le estoy diciendo, llama al constructor de la clase padre. Para llamar al constructor de la clase padre, lo llamo con super de la superclase. Llama a la superclase con estos 3 atributos, con documento, nombre y apellido. Y al atributo de esta clase asignarle el curso. Y ahí llamo, y ahí creo el método toString. Le digo, crea un método toString que me muestre todos los datos de persona. Entonces le digo, al dato del alumno, llama al método super toString. ¿Qué se imaginan que está llamando acá? Está muy callados hoy, ¿eh? Acá, ¿qué está llamando? El método toString de la clase de persona. Claro, al método toString de la superclase, que la superclase es la clase padre, que es la clase persona. Entonces le dice, a la clase alumno, crea el toString con con el método toString de la clase persona y a eso concatenale el curso. Entonces, cuando yo muestre por pantalla a un alumno, me lo va a mostrar con la palabra alumno. Después a eso le va a concatenar la palabra persona, el documento, el número de documento, nombre, el nombre de la persona, apellido, el nombre el apellido, y a eso le va a concatenar el curso. Ahora lo vemos, lo ejecuto. Y después en el programa principal el proyecto va a arrancar de esta línea donde encuentre el public static void main, va a arrancar de acá y va a crear una persona, va a crear un objeto P de la clase persona, la va a crear con el DNI 111, nombre Ana y apellido Paz. Entonces la crea y la muestra por pantalla. ¿Qué me va a mostrar acá? ¿Qué me va a mostrar acá? ¿Quién me ayuda? Me va a mostrar persona, llave. Profe, yo veo muy chiquitita la letra, no sé si Sí, acá es más la grande. agrando, ya la agrando. La escribo acá y la agrando. ¿Sí? Cuando presente, ¿esta también la ves muy chiquitita? Ah, no, esa está bien. Bueno, entonces déjame que termine de mostrar qué imprimiría. No, lo vemos en el proyecto. Esto lo tengo, espera. Esto lo borro. Lo vemos en el proyecto. Bueno, esto está acá. Les dejé el proyecto en net de Java. Entonces, cierro esto, que geometría, punto, y rectángulo, y tengo este proyecto, entonces. En el programa principal creo un objeto de la clase persona que se llama P, un objeto P de la clase persona con estos datos, tal DNI, tal nombre y tal apellido. Si yo le pido mostrarlo por pantalla, me va a mostrar esta línea. Que hay una persona con DNI tal, nombre Ana, apellido Paz. Después le digo, crea un alumno. Crea un objeto A de tipo alumno con estos datos. El primer dato era el curso,
crea un alumno que pertenezca al curso 2112, que tenga el DNI 222, que se llame Luis y de apellido Guerra, y mostrarlo por pantalla. La línea 9 lo que me va a mostrar es esta línea. A ver si puedo agrandar. ¿Cómo agrando los datos de...? No me acuerdo. Profe, si apretás la ruedita del mouse y A ver, como que la subís. no ¿No? me da bolilla. El control y la ruedita. Ay. Desde acá del menú se podía hacer, pero esta de la ruedita no lo voy a usar. No existía mouse con ruedita cuando daba esto. Bueno, entonces, acá va a crear un alumno de tal clase, un alumno que tiene tal documento, que tiene tal nombre, que tiene tal apellido y que tiene tal curso. Y mostrarlo por pantalla, esto lo pueden hacer más bonito. Y después cree la clase docente, que no estaba, cree la clase docente. Cree la clase docente que le dije, hereda de la clase persona. La clase docente hereda de la clase persona, que va a tener los mismos atributos de persona y agregarle el atributo legajo. Entonces, el constructor de la clase docente va a recibir todos los datos de persona más el número de legajo. Es decir, los 3 datos de persona más el número de legajo. Con los datos de persona llamo al constructor de la clase padre, de la superclase. Llamo al constructor de la superclase y le digo, asignale todos estos atributos, todos estos argumentos a los atributos de la clase. Y al atributo legajo, asignale el legajo que recibís como parámetro. Este legajo, asignáselo al atributo legajo. Y todos estos atributos, asignáselos a los atributos, todos estos parámetros, asignáselos a los atributos documento, nombre y apellido. Y después le digo, crea el método para mostrar por pantalla de esta forma. 2 puntos, llave. Bueno, llama al toString de la clase padre, que ya está creado, así trabajo menos. Llama al toString de la clase padre y a eso agregarle el número de legajo. Entonces ahí me muestra que el docente tiene los datos, tal documento, tal nombre, tal apellido y tal número de legajo. Y ahí trabajé mucho menos. Algo que no les expliqué nunca y se los voy a explicar ahora. Tienen que saber crear todos los métodos por separado. Pero NetBeans tiene una ayuda. Yo le digo que docente hereda de persona y que el otro atributo que tiene es el legajo. Me paro a continuación y le digo, botón derecho, insertar código, inserta, genera un constructor. Un constructor que tenga la herencia y el número de legajo. Y ya me lo crea. Me crea el constructor con todos los datos, llama a la superclase y le asigna legajo al atributo legajo. Y ahora le digo, inserta el código del toString, por ejemplo. ¿Qué datos incluyo en el toString? Incluí todos los datos de la herencia más el legajo. Le digo, genéralo
y me genera un método toString, que acá lo único que me está mostrando es el legajo, acá me está faltando. Yo quiero que además de todo esto, no está a mi gusto exacto. Entonces le digo a esto agregale el método toString de la clase padre y el legajo. Entonces, para decirle que llame al método toString de la clase padre, le digo super punto. La clase padre, ¿qué métodos utiliza este? Llama al toString. Y ahí en 2 segundos, ¿cuánto tardé? En 2 segundos creo una clase. Así que este proyectito con herencia, con 3 clases que heredan, con 2 clases que heredan de una tercera, lo puedo programar en 1 minuto en total. Todo utilizando el insertar código. Pero esto es lo mismo que, no sé en qué parte del curso les decía, que tienen que aprender a hacerlo ustedes. Una vez que están cancheros de hacerlo solos, de saber cómo crear un constructor, de cómo crear un toString, recién ahí que están muy cancheros con todo, pueden empezar a utilizar el insertar código automáticamente. Porque es como un nene de 3 años que, de 3 no, de 7 años, cuando empiezan a aprender las tablas y empiezan a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar, yo le dé la calculadora para que lo haga. No, primero se tiene que aprender todas las tablas, todos los métodos de sumar, todo. Vieron que ahora tienen varios métodos, métodos para multiplicar, cómo se multiplica, cómo se divide, y cuando esté muy, muy canchero, recién, cuando pase al secundario, le doy una calculadora. Primero aprenderlo a hacer a mano y después la calculadora. Bueno, nosotros acá no tenemos muchas clases para dar Java. Ya es más, esta es la última clase que vemos Java y ya arrancamos con el proyecto, creo. Así que no tengo mucho tiempo. Bueno, tienen esto del, entonces, botón clic con botón derecho, insertar código. ¿Qué pueden insertar? Pueden insertar todos los constructores. Pueden insertar, por ejemplo. Acá tengo creado el constructor con parámetros. Si yo le quiero decir insertar el constructor sin parámetros, le digo inserta código. ¿De qué? De un constructor, y acá me hace todos los tildes. Yo tengo que marcar qué datos quiero que me creen el constructor. No le marco ninguno. Digo, genera... entonces, espera, vamos para atrás, voy para atrás. Me voy a la clase persona y creo un constructor sin parámetros también. Tengo persona con todos los datos y me creo un constructor sin parámetros. Yo llamo al constructor, no le marco nada y créamelo. Entonces me crea un constructor sin parámetros. Ahora vengo a docente y le digo, crea el constructor de docente sin parámetros. No le tildo nada. Le digo generate y me crea el método, un constructor sin parámetros, porque yo le indiqué que me lo creara sin parámetros. Le podría haber dicho, crea un constructor que herede de la clase persona, que herede el método, el constructor sin parámetros de acá, y de acá no marqué nada. Bueno, no me hizo ningún cambio. Pero bueno, acá podría llamar al constructor super, llama al constructor sin parámetros de la clase padre y genera un docente sin datos. Bueno, todo lo puedo hacer con botón derecho, pero esto empiecenlo a utilizar, si quieren hoy para practicar, sí, pero lo tienen que saber generar, tienen que practicar mucho, 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 los constructores, el toString, los get, los set. Esperen, ¿dónde estoy? Persona. Bueno, todos los get, los set,
los constructores, los toString, los tienen que practicar, practicar y practicar. Entonces, después que ya estén cancheros, pueden utilizar el botón derecho. ¿Qué es este override que ven acá, que me lo creó solo? Lo que me está diciendo es que estoy sobreescribiendo un método. El método toString lo estoy sobreescribiendo. Ahora, el próximo tema que vamos a ver, que ya me estoy pasando de tiempo, el próximo tema que quedaba ver después de herencia, bueno, esto ya sabemos que para definir herencia usamos la palabra extend y el método super. Me quedó esto. La herencia simple, que es la que venimos trabajando, y existe algo que es herencia múltiple, donde una clase puede heredar de 2 clases padres. Java no me permite la herencia múltiple. Hasta acá, esta parte de acá sería una herencia simple, donde una clase tiene un solo padre. Herbívoro hereda de animal, carnívoro hereda de animal. Esto ya lo vimos. Bueno, la parte de herencia múltiple sería esto, donde la clase omnívoro hereda de la clase herbívoro y carnívoro. Bueno, esto en Java no se puede programar, no está permitido. Lo que hace Java, si yo necesitara hacer esto, lo simula con interfaces. Que no sé si llegamos a ver el tema de interfaces, pero con interfaces puedo hacer esta mismo sin usar herencia múltiple. Es algo que lo simulo. Bueno, y polimorfismo era lo que les venía a explicar. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de tener muchas formas. Viene de muchas formas. Morfismos de forma y poli de muchas formas. Entonces, el método toString lo puedo ir redefiniendo, lo heredo de la clase padre, pero después lo voy redefiniendo. Vuelvo para atrás, no se me mareen. En clase persona defino un método toString, pero ahora digo que el método toString de alumnos redefino el método de persona y le digo ahora el método toString de alumnos es el que heredé de acá más del dato que le agrego. Y acá redefino el método toString de persona y le digo, utiliza el método toString de persona y agregale tal dato. Y acá le digo, utiliza el toString de acá y agregale el número de legajo y no me acuerdo qué más. Estoy redefiniendo métodos. Entonces, el método toString tiene distintas formas. En persona tiene una forma, en alumno tiene otra. Entonces lo voy redefiniendo, que no es lo mismo que sobrecarga. Sobrecarga es un mismo método puede tener distinta cantidad, distintos tipos de parámetros. Entonces, 2 métodos que se llaman igual y tienen distinta cantidad de parámetros. En cambio, en polimorfismo tienen exactamente la misma forma. Vos lo mirás y dicen toString paréntesis paréntesis. Y depende de dónde esté este toString, si hablo de persona.toString, imprimirá una cosa, mostrará por pantalla una cosa. Si hablo de alumno.toString, me mostrará otra, con todos los datos de alumno. Y si hablo de docente.toString, me mostrará otros datos. ¿Sí? Redefino métodos y le cambio la forma. Ya Java tiene métodos básicos. Tiene una clase de la cual, espera, vamos para atrás, acá.
Ya Java tiene la clase Object, que está arriba de todo, de la cual heredan todas las clases. Todas heredan de la clase Object. Y en la clase Object ya tengo definido el toString, por ejemplo. Y después cuando creo la clase persona, redefino la clase toString de la clase original, que es la clase Object. Bueno, entonces cada vez que redefino una clase, utilizo, voy para adelante, acá, utilizo la palabra override, que estoy sobreescribiendo una clase de la clase padre. Así que si ven si no lo ponen, funciona igual. Pueden obviarlo y funciona igual. Ahora, si lo ven escrito, esto lo que está diciendo es que está sobreescribiendo una clase, un método de la clase padre. ¿Cómo vienen? ¿Muy mareados? Ya me estoy extendiendo. Bueno, decís que subí, Cintia, subí mal el proyecto al... No, ¿lo bajaste y no tiene la clase rectángulo, el que subí? Ah, bueno, ahora lo subo. Sí, está bien, debo haber subido el de la clase pasada y no el de geometría. Ahora lo subo, ¿sí? Aguantame, ya terminamos la clase. Bueno, y me queda un tema cortito, que es la abstracción en objetos, en programación orientada a objetos. Yo puedo crear métodos abstractos. Un método abstracto es un método que no tiene cuerpo, que yo le digo public void cantar. Defino, qué sé yo, a ver acá. Tengo la clase animal, la clase padre es animales. Y después tengo una clase pavo, una clase gallina, una clase vaca, una clase gato, ¿sí? Todos heredan de la clase animal. Y tengo creado en la clase animal un método, este más que está acá adelante significa que es un método abstracto que se llama expresarse o sonidos. Entonces no defino qué sonido tiene la clase animal. Nada más que le digo que todas las clases que hereden de la clase animal van a tener que definir el método expresarse. Los obligo a todas las clases que programen el método expresarse. Entonces, si pavo hereda de animal, si pavo hereda de animal, va a tener que redefinir la clase expresarse. Y por ejemplo, puede decir que la clase expresarse, que el método expresarse de pavo haga el sonido glu glu. Y que la clase vaca, que hereda de animal, en el método expresarse diga mu. Y la clase gallina, en el método expresarse diga cocorocó. ¿Sí? Me obliga, acá me dice, la clase animal tiene este método que es abstracto. ¿Qué quiere decir? No tiene cuerpo. Dice el nombre que va a tener, qué tipo va a devolver y qué parámetros va a recibir, pero no tiene ninguna línea en el medio. Pero lo que está haciendo al decir que este método es abstracto es obligar a todas las clases hijos a que lo tengan que programar. Y les va a dar error, hasta que no programen el método expresarse en la clase pavo. Y por otro lado, en cuanto un método de la clase es abstracto, ya la clase se convierte en abstracta. Y una clase que tiene todos los métodos abstractos, estamos hablando, en vez de que sea una clase, es una interfaz. ¿Vieron que yo les dije que no iba a dar el término interfaz? Bueno, una interfaz
es muy parecida a una clase, nada más que tiene todos los métodos sin definir. Es como si fuera una ayuda a memoria para definir, a ver, les voy a mostrar un proyecto que tiene interfaz. Perdón, acá. Que ya se los voy mostrando para que se vayan preparando. El método DAO persona, acá. El método DAO persona tiene 3 paquetes, dijimos, y tiene una interfaz. Voy a cerrar todo un poco. Esperen un segundo que me ubique, ¿eh? Acá está. Esta es una interfaz. En vez de decir public class, dice public interfaz. Es una interfaz donde todos sus métodos son abstractos. Fíjense que tiene un método público que sea último número de tipo entero y no tiene cuerpo. No tiene abre llave, cierra llave y tales instrucciones. Tiene el método registrar, que no tiene cuerpo, el eliminar, el seleccionar y el listar. Toda clase que no se dice que herede, pero no me acuerdo el término. ¿Quién viene de Java? ¿Quién tiene conocimiento de Java? ¿Cómo se dice cuando una clase hereda de una interfaz? Que no es hereda. ¿Implementa? Implementa. Cuando una clase implementa de una interfaz, tiene que redefinir todos estos métodos. Entonces dice, no te olvides de definir todos estos métodos. No te olvides de definir el método último que me va a devolver un número entero y que no va a recibir parámetros. No te olvides de definir el método registrar. No te olvides de programar este método, este y este. Y ahora le digo, la clase persona hereda de la clase conexión, pero implementa de la interfaz DAO persona. En cuanto le pongo esta línea, es donde me empieza a dar error hasta que yo no programo todos los métodos que tenía la interfaz DAO persona. El registrar, el último número, el modificar, el eliminar y el seleccionar y el listar. Eran los métodos que sí o sí me obligaba a programar la interfaz persona. Entonces, ¿qué es una interfaz? Es similar a una clase, nada más que todos sus métodos son abstractos. Todos sus métodos son abstractos y lo utilizo, entre otras cosas, por ejemplo, yo necesitaría que la clase persona herede de 2 clases, de la clase conexión y de la clase DAO persona. Como no puedo hacer esto, le digo, hereda de esta clase e implementa de esta interfaz. Vieron que yo le dije la herencia múltiple, que Java no me lo permitiría hacer, y lo que me permitía hacer era heredar de una clase e implementar de otra. Entonces, esto por ahora yo sé que le va a resultar recontra extraño lo que le estoy diciendo, pero bueno,
En algún momento cuando alguien le hable de interfaz, le va a decir, ah, la profe Marcela algo me habló, ¿qué era? Y van a empezar a recordar. Entonces, si alguien les pregunta qué es una interfaz es un recordatorio de cosas que tiene que programar la clase que implemente de esta clase, de esta interfaz, no de esta clase. La clase que quiera el recordatorio de dado persona va a tener que programar todos estos métodos que en esta definición están vacíos. ¿Muy complicado? Si vemos Sprint está lleno de interfaces. Bueno. Y a diferencia de la herencia, una clase puede implementar todas las interfaces que quiera. Ahí está. Entonces puedo heredar de una sola clase, pero puedo implementar de muchas interfaces. Ahí está. Son como contratos las interfaces. Ah, muy lindo este concepto, no lo tenía. Yo le digo ayuda a memoria. Está bien, es un contrato. Si vos querés implementar de esta interfaz, tenés que desarrollar todos estos métodos. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que acá terminamos. Bueno, acá explica nada, acá hay un método de abstracción, pero ya se los expliqué. Así que nada. Bueno, sé que era muchísimo temario el de hoy, yo creo que habrán quedado con dolor de cabeza, pero vuelvan a rever el video, vuelvan a rever el video, así repasan. Paro la grabación.